Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al conversatorio del programa en Estrategias de Marketing Digital a cargo de la expositora y docente del programa Yurgita Sarkovait, gerente de Experience Designs en Neo Consulting. Antes de dar el inicio, le daremos unas breves recomendaciones para que el conversatorio sea fluido y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, apaguen su audio y video. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden realizar a través del chat y luego la expositora la responderá. Asimismo, al finalizar, les haremos llegar una encuesta para que puedan llenarla. Adelante, profesora, bienvenida. Muchas gracias, Teresa. Buenas noches con todos y todos. Bueno, más bien yo quería pedir que si pueden prender las cámaras, de hecho sería mucho más bienvenido, un conversatorio mucho más en vivo a que conversar con muchas cajitas negras, ¿sí? Entonces, los que pueden, si es que les permite la capacidad de internet y los permisos de Zoom, entonces ahí les pediría que me acompañen con las cámaras prendidas y los micrófonos apagados, al menos que tengan alguna consulta. Entonces, buenísimo. Bueno, como decía Teresa, tenemos dos partes el día de hoy para la charla. El objetivo de la sesión es efectivamente presentar el programa de estrategias de marketing digital, que es un programa renovado con un currículum totalmente revisado y renovado según las tendencias de lo que vemos en el mercado y los cursos mejor valorados que se han tenido. Pero primero les quería compartir también un tema que es parte de uno de los cursos que vamos a ver en el programa, y es un tema, digamos, bastante introductorio para tener alguna noción sobre qué tipo de temas se podrá ver en el programa. Entonces voy a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, cuando la pueden visualizar. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profesora. Listo, perfecto. Entonces, quería tocar un tema de introducción que es justamente introducción a Agile Marketing, que creo que es un concepto que se está hablando bastante actualmente y sin embargo todavía tiene muchas dudas, ¿no? Porque hay muchas fuentes de información, pero finalmente cada consultora, cada escuela define de alguna forma también cómo es que ve el Agile Marketing. Entonces, también nosotros queremos presentar la perspectiva que tenemos nosotros, ¿sí? Y eso sería también parte del programa que vamos a ver. Bueno, para los que no me conocen, un poquito me presento brevemente. Como ya mencionó Teresa, mi nombre es Yurgita Sarkovait. Soy actualmente gerente de Experience Design en Neo. Lidero uno de los equipos de consultoría que justamente ve los servicios de transformación digital y experiencia del consumidor. De formación soy gestora, he estudiado negocios internacionales en mis carreras tanto en pregrado como en posgrado, un doble máster en Holanda y en España. Ha sido una grata experiencia poder vivir en esos países y tener esa experiencia de absorber todo lo que pasa en esos mercados, ¿sí? Entonces, y adicionalmente también educación siempre ha sido una parte de mis pasiones y la vocación que tengo, así que este año ya cumplí 5 años enseñando en la Pacífico, ¿no? Tanto en pregrado como posgrado. Y en general llevo un poquito más de 10 años de experiencia. Como les decía, si bien estudié una carrera de negocios, la vida desde inicio me llevó al rubro digital y el rubro de tecnología. Entonces, partí en marketing digital más o menos en 2011, que como se imaginan ha sido muy, muy diferente de lo que es ahora. Y claramente ninguna institución educativa en este momento no ofrecía muchos cursos de marketing digital, ¿sí? Entonces era mucho aprendizaje en la cancha, con prueba y error. También tuve la suerte de, en algunos años, vivir y trabajar en unas fábricas de software, creando sistemas personalizados para el sector financiero y de telecomunicaciones en mercados como Inglaterra y Suiza, que como saben son los mercados financieros más avanzados del mundo. Entonces, es muy interesante porque tuve mucho contacto también con las personas técnicas y estuve muy de cerca con la parte del desarrollo de las nuevas tecnologías, del marketing digital, de cómo se va desarrollando, ¿no? Y como les decía, es parte también que relaciono mucho con la educación, investigación en lo que es la cultura digital y el entrepreneurial mindset, ¿no? El mindset del emprendedor y cómo esto afecta a las organizaciones. Entonces, eso es un poquito sobre mí. Y lo que tenía planeado para esta sesión, lo que traigo para ustedes es
tres objetivos. El primero es hablar un poco y entender los paradigmas de cambio en la gestión de marketing, por qué es importante y por qué las reglas de marketing han cambiado, ¿no? En los últimos años, y vamos a hablar un poco de las tendencias que se están dando. Segundo, hablar de la filosofía de agilidad sin entrar a las metodologías, digamos, a profundidad, pero entender cómo la agilidad es un habilitador para marketing y para una nueva gestión de marketing. Y el tercer punto, vamos a revisar también el programa de Pacífico Business School y cualquier cosa, absolver todas las dudas que ustedes pueden traer acerca de ello. Entonces, ahí cualquier duda que tengan o la pueden escribir en chat, que aquí lo tengo abierto, o si no, también levantar la mano y interrumpirme durante la presentación con toda la confianza, ¿sí? Listo, entonces avanzamos con eso y antes de empezar también quisiera hacer un pulso, ¿no? De un chequeo de cómo estamos, así que les tengo una pregunta para un poco abrir y calentar los motores, que les pido que por favor escriban en chat, ¿sí? ¿Qué superpoder te gustaría tener a cada uno? ¿Qué cosas se imaginan si pudieras ser un superhéroe, una superhéroe? ¿De qué superpoder les gustaría tener? Que los lea. Sí, con total confianza, no hay respuestas correctas o incorrectas. Energía infinita, dice Giorgio, buenísimo, sí, para que no te canses nunca. ¿Qué más? Buenísimo. La teletransportación, ajá, también para poder estar en diferentes lugares rápido. Dario dice ver el futuro. Sí, para quitarnos ese elemento de sorpresa, ¿no? Poder planificarnos siempre y anticiparnos a las cosas que pueda pasar. Pero eso puede tener un doble filo, ¿no? Porque nunca uno se dejaría sorprender con algo si vives el futuro. Detener el tiempo, wow, Francis, eso bastante fuerte. En algún sentido específico, será. Ajá, Estefanía, tengo mucho con el tiempo, ¿no? Queremos volver al pasado, ver el futuro, detener el tiempo. El tiempo es algo que está dominando en el tema. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A leer la mente también, ¿no? Entender qué es lo que piensan las personas. Sí, buenísimo. Yo a veces pienso que un superpoder que quisiera tener es que, decir, como que todas las personas tengamos un criterio y sentido común, que a veces lo común es lo menos común que hay, ¿no? Pero efectivamente hay muchas cosas, bueno, nadie ha dicho volar, pero normalmente también es algo que muchos soñamos o incluso a veces lo tenemos presente en los sueños, ¿no? El superpoder de poder volar. Eh, y bueno, creo que han mencionado teletransportarse, que también es parecido a eso. Buenísimo. Bueno, con eso entonces empezamos. Voy pasando y vamos, como les decía, a hablar un poco de contexto, ¿sí? Entonces, quería empezar con esta parte eh, de las tendencias en marketing. Seguramente lo han escuchado, ¿no? En algún momento, cuando empezó los temas de marketing digital, se vio toda la tendencia que decía, bueno, vayamos cambiando de un mundo donde la forma de hacer marketing es a través de publicidad tradicional y las técnicas masivas, que son unidireccionales, que no necesariamente tiene el feedback y la respuesta del usuario y el de consumidor. Y finalmente también lo digital lo que nos habilita es la data, ¿no? Entonces ya no es solamente la creatividad y la parte de los insights humanos que podemos tener, sino es lo que la data nos dice, ¿no? Entonces empezó toda una ola y fue, digamos, una revolución grande en el mundo de marketing, que se cambie el mindset, se cambien los perfiles de marketing enfocados mucho más allá a todo lo que es la matemática, ¿no? Y finalmente tuvimos que aprender las estadísticas, tuvimos que aprender a leer la data, a ver los dashboards, los famosos tableros de información. Y creo que todavía seguimos en esa ola y efectivamente entendiendo que la parte de la data es muy importante y que nos ayuda a tomar la base de las decisiones. Sí, pero también creo que sobre todo post pandemia, donde muchas de las cosas han sido cuestionadas y revisadas, les traigo esa noticia que es bastante reciente,
de este año, ¿no? Donde sonó un caso también muy famoso, el caso de Airbnb, que decía finalmente la estrategia que tiene la empresa es volver un poco más con el enfoque hacia el branding y hacia un marketing más cualitativo que netamente el marketing de performance, ¿sí? Entonces, nuevamente, desde el lado digital casi siempre, bueno, somos advócatas, ¿no? de la parte de performance, de poder medir y tener el impacto directo en las acciones que estamos proponiendo y los indicadores que estamos buscando impactar. Pero también hay que entender el contexto específico de la organización, de la industria, de qué es lo que está pasando, ¿no? Y nuevamente, como siempre, nunca hay una respuesta correcta o una respuesta incorrecta de cuál es la mejor forma de hacer, sino que las organizaciones plantean las estrategias según el nivel de madurez, según las capacidades, según los recursos que tiene, y con eso se va desarrollando, ¿no? Entonces, nunca hay, a pesar de tener quizás las mismas condiciones del mercado y el mismo contexto y la misma información, no habrán dos organizaciones que tomen las mismas decisiones estratégicas en ello. Entonces, eso es algo que estamos viendo, ¿no? Que finalmente los movimientos son bastante fuertes, hay mucha turbulencia en el mercado, pero creo que algo que podemos coincidir también entre todos es que el panorama de marketing moderno está más complejo que nunca. Entonces, tenemos muchísimos canales, cada canal tiene sus propias características, sus propios objetivos, los canales tienen que interactuar entre ellos, tenemos que entender en cuáles canales tiene sentido tener la presencia, en cuáles no, cómo medimos el éxito de cada canal, y cuáles son los objetivos que estamos buscando lograr, ¿no? Entonces, ese ecosistema y el manejo del ecosistema de marketing se ha vuelto más complejo que nunca. Y eso le sumamos la complejidad del contexto también, ¿no? Los cambios, seguramente lo han escuchado, el contexto VUCA, ¿no? De un volátil, incierto, cambiante, ¿sí? Entonces, esas cosas hacen que es difícil detenerlo, ¿no? Entonces, tenemos muchos frameworks, aquí algunos de ellos, pero las técnicas y las disciplinas dentro de marketing también se están expandiendo cada vez más, ¿no? Entonces, si en algún momento hablábamos de la estrategia y de las tácticas, la implementación, empezó inbound, outbound marketing, sí, después entró todo lo que es la parte de marketing digital, la gestión de los activos digitales, del e-commerce, de los websites, de las aplicaciones, de las redes sociales, pero también tenemos toda la parte de lo que es, incluso aquí ni siquiera está, ¿no? Pero la parte que es el marketing offline, el marketing tradicional, el trade marketing. Y ahora último también está entrando toda esa parte que llamamos el MarTech, ¿no? De cómo la tecnología habilita las acciones de marketing, cómo nos apoyamos en la tecnología con inteligencia artificial, con los chatbots, con las herramientas de lead scoring, de predicción de demanda, de predicción de churn, o lo que ustedes imaginan, de toda la parte para gestionar ese ecosistema de marketing, ¿no? Entonces, la complejidad está tremenda y lo que estamos viendo que hay un desfase, ¿sí? Porque si vemos, y nuevamente muchos los que han estudiado en las carreras de administración o carreras de marketing, lo que vemos es que los modelos tradicionales que se enseñan, algunos de ellos no han cambiado desde hace 50 años, ¿sí? Entonces es una falencia que tenemos en el sistema, y aquí les doy algunos ejemplos, ¿no? Imagínense, seguramente todos han visto eso en algún momento de su vida de los marqueteros, el famoso marketing mix, ¿no? Las 4 Ps, después 7 Ps, pero la primera vez que se publicó en 1984, las famosas fuerzas de Porter, de evaluar la competencia y de entender la competencia en 1979, después salió en los 90 también las estrategias del océano azul, del océano rojo, incluso FODA, ¿no? Que es la parte del análisis estratégico y la herramienta para el planeamiento estratégico, lleva de vuelta al 1965. Entonces, como ven, el contexto, imagínense cómo era el marketing en estas épocas, totalmente diferente de lo que estamos viendo el día de hoy, pero seguimos utilizando en la base las mismas teorías y las mismas metodologías que han sido creados en el siglo pasado, en el milenio pasado, ¿no? Y en un contexto que es de pasado. Entonces, claramente también la era digital trajo algunos cambios y ustedes seguramente dirán, pero sí, ahora tenemos también modelos que estamos aplicando y aquí les traigo algunos, ¿no? Tenemos, uno creo que de los cambios más fundamentales que vivimos en marketing en estos 20 años
ha sido el cambio de mindset de ese embudo tradicional de marketing, de el AIDA, ¿sí? El famoso AIDA, hacia un Customer Decision Journey que trajo McKinsey, pero fíjense, eso también ya es de 2009, entonces ya pasó más de 10 años en eso y piensen cuánto ha cambiado el mundo en esos 10 años. El otro modelo también, todos los que están en marketing digital seguramente lo han visto y lo conocen, el famoso modelo de medición para las estrategias de marketing. Y aquí estuve intentando buscar la fecha, pero incluso cuando lo pongo en Google, Google me dice hace más de 10 años. O sea, ni siquiera ya me da la fecha porque dice eso es bastante irrelevante porque ya pasó más de 10 años y no tenemos la parte, digamos, de la fuente original, ¿no? Si no está la fecha en la fuente, pero calculo que más o menos en 2010 salió ese modelo que lo seguimos utilizando hasta el día de hoy y seguramente sirve para ciertos objetivos hasta el día de hoy, ¿sí? Tiene utilidad para poder medirlo, para poder entender y mejor estructurar las estrategias de marketing que estamos viendo. Pero lo que tenemos es que en esos últimos 10 años, sobre todo, ¿no? Si lo vemos por décadas, ¿sí? No necesariamente 10 años particulares, pero si la vemos por décadas, la década de los 2010 hasta 2020 ha sido principalmente definida por esas tres tendencias, ¿sí? Esas tres corrientes tecnológicas que han sido las tecnologías de social, mobile y la nube, ¿sí? El cloud. Entonces, la combinación en diferentes formatos de esas tres metodologías, de esas tres tecnologías ha dado el pase al desarrollo de muchos modelos de negocios digitales y ha redefinido las reglas de juego de muchas industrias, ¿no? Entonces piensen que todas esas empresas que están listadas aquí en la pantalla no han existido o recién se estaba creando a partir del año 2000 y recién agarró la velocidad y agarró la escala global que tiene el día de hoy prácticamente en la última década, ¿sí? Entonces, cómo ha cambiado, cómo ha redefinido las industrias, cómo tomamos el taxi, cómo buscamos la acomodación, cómo comunicamos, ¿no? El correo ha sido desplazado en muchos casos por las herramientas del chat, que son mucho más interactivas, mucho más rápidas, y ya hay que hablar de las redes sociales y de la forma de trabajar también que ha sido afectada, ¿no? Y eso, por supuesto, ha acelerado muchísimo en la pandemia. Sí, entonces, ese cambio que ha sido fundamental en esa última década, también ha dado algo que a mí me gusta mucho, esa gráfica que habla de cómo es que ha cambiado el rol de las empresas de generar valor. Bueno, y si lo medimos en términos financieros, digamos que son los términos en el que el mercado se utiliza como un estándar, son los unicornios, ¿no? Entonces, al inicio de la década de 2010, empezaron a aparecer ciertas empresas y en uno de los artículos de la revista Fortune han sido denominados como unicornios porque han sido tan extraños y tan, digamos, fuera de lo común que parecían una excepción de la regla, ¿no? Por eso eran los unicornios que eran difíciles de identificar, muy pocos, y que rompían las barreras de las industrias tradicionales, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos tempranos como los que conocemos, el Spotify, Airbnb, Dropbox, etc. Pero con el desarrollo y con el avance de esas tecnologías digitales, ¿no? Con la nube, con las plataformas de mobile y de social, con la adopción mucho más de los smartphones, miren cómo se democratizó ese espacio y cómo se abrieron a las soluciones universales y a los mercados globales poder escalar con productos que sean universales y con eso poder generar valor con una velocidad increíble nunca antes vista en un mundo corporativo, ¿sí? Entonces, por eso ahora sí lo vemos y miren que ese gráfico llega a 2017, o sea, también ya estamos a 5 años atrás. El día de hoy tenemos casi 800, o no sé si ya hemos pasado 800 unicornios de la lista, ¿no? Entonces, el término unicornios también ya está quedando desfasado porque ahora no es que sea una excepción de la regla, sino es una aspiración que ahora todas las nuevas compañías están buscando lograr como su misión o como digamos, su objetivo en algún momento, ¿sí? Entonces, nuevamente es este cambio fundamental de aprovechar estas tres tecnologías y estas tres tendencias tecnológicas ha habilitado los cambios fundamentales tanto en los modelos de negocio como también en las estrategias de marketing, por supuesto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué se viene, no?
Y lo que se viene es lo que vemos las siguientes tres tecnologías y la interacción entre esas tres tecnologías, sobre todo en la década que estamos viviendo ya actualmente, ¿no? Entonces, creo que todos coincidirán, hemos escuchado muchísimo de inteligencia artificial, hemos escuchado muchísimo de blockchain y también la tercera que es el Internet of Things, Internet de las cosas, ¿sí? Entonces, todavía, digamos, no tenemos casos de uso tan claramente definidos en el mundo corporativo, en las empresas y organizaciones, pero ya, por supuesto, tenemos los índices tempranos de que estas son las tres tecnologías que finalmente van a redefinir las reglas de juego. Y también es algo importante que tenemos que entender. Si lo que vemos y lo que hemos vivido en los últimos 10 años lo vemos como un salto, digamos, nunca antes visto, pues estamos en una curva donde la tecnología está avanzando a un ritmo exponencial, es decir, la velocidad de cambio se está acelerando cada vez más, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este gráfico de Singularity University que nos habla un poco sobre la adaptabilidad que tenemos como personas y por ende las organizaciones de adaptarse y que tenemos una escala logarítmica, ¿no? La escala incremental que se va sumando versus el cambio en tecnología que es exponencial, que se va multiplicando. Es decir, cada nueva tecnología que se desarrolla le da pase a desarrollo de 10, 20 o 100 nuevas otras tecnologías y que están siendo aplicadas con mucha mayor facilidad y velocidad, ¿sí? Entonces, así como seguramente conocen la ley de Moore, que habla del el poder computacional se duplica cada cierto tiempo y el costo se reduce a la mitad, pues asimismo tenemos esa ley que dice finalmente que ya hemos superado como humanidad comprender todo el nivel de lo que pasa a nivel tecnológico y tenemos esa brecha que se está generando en el tipo de pensamiento. Entonces ahí les planteo la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, utilizando las metodologías de gestión y los modelos de gestión del siglo pasado, esperamos estar preparados y listos para los cambios que nos están trayendo ese tipo de tecnologías que no lo hemos visto nunca antes en el pasado, ¿sí? La velocidad de esos cambios que requiere otro tipo de pensamiento, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero sonar demasiado apocalíptica o pesimista en eso. Creo que el mensaje es que no es que todo está perdido y estamos siempre retrasados de la tecnología, sino que cuando estamos hablando de los problemas de negocio, la solución nunca es que tenemos que desarrollar tecnología. La tecnología ya existe, la pregunta es cómo escogemos y cómo manejamos y cómo sabemos cuál es la mejor tecnología para nuestro caso y cómo aprovechamos y la sacamos la ventaja competitiva a ello, ¿no? Entonces nuestras estrategias y nuestras acciones tienen que cambiar y por eso efectivamente necesitamos también desarrollar un mindset. Tenemos que aprender de las herramientas y construir ecosistemas que soporten este nuevo mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Que es el mundo de interconectividad, interoperabilidad. Y bueno, entonces como conclusión de esa primera parte del contexto, ¿no? Nuevamente hemos hablado de algunas técnicas de gestión, ¿no? Y es finalmente eso, si es que queremos cambiar los resultados, refraseando un poco ese code de Einstein, si queremos lograr los resultados diferentes, pues tenemos que cambiar la forma de pensar y la forma de actuar frente a eso. Y como una parte de las soluciones que se plantea, también es como surge la agilidad, ¿sí? Entonces, nuevamente, agilidad no es ningún concepto, totalmente nuevo, ¿sí? La agilidad ya existe desde los 90 y en algunas empresas tiene los principios que incluso se han identificado desde el siglo pasado, pero es un set de herramientas que nos ayuda a navegar en este mundo que es mucho más rápido, mucho más cambiante, mucho más incierto, y donde, digamos, incluso no sabemos qué es lo que no sabemos, ¿no? Porque la velocidad de cambio también se está acelerando cada vez más. Entonces, quiero hablar un poquito, unos 10 minutos más o menos que me queda de la charla, hasta el máximo 15, sobre esto de la filosofía ágil y, como les decía, sin entrar tanto en las metodologías ágiles, sino hablar de la filosofía y de los principios de agilidad, porque la agilidad es una herramienta que nos puede ayudar. Claramente no es la solución mágica, pero es una herramienta que nos puede ayudar a navegar en este horizonte tan complejo, ¿sí? Entonces,
primero que nada, dejar claro que agilidad no es una metodología, ¿no? No es Scrum, no es solo Design Thinking, no es, no sé, la metodología que ustedes conocen o que ustedes aplican, sino que es un mundo de metodologías y que cada vez surgen nuevas metodologías. Entonces aquí es un panorama, por ejemplo, de las 40 métodos como más famosos o más utilizados, digamos, pero pueden ser muchísimos, muchísimos más, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en este cuadrante de la izquierda superior, lo que vemos son las metodologías más tradicionales, lo que se han surgido en el ámbito del desarrollo de software, y que se aplica a la gestión de proyectos o la gestión de tareas con un equipo determinado, ¿sí? Entonces tiene un alcance limitado con un equipo, un objetivo, una tarea, digamos, o un proyecto a la vez. Entonces aquí están los famosos como el Scrum, como el Kanban, algunos también como el Extreme Programming. Por supuesto, no tenemos que saberlas todas, sino entender que hay variedad y opciones para escoger de cuál es la mejor que se acomode a nuestra necesidad, ¿sí? En el siguiente cuadrante aquí, surgen las metodologías que dicen, bueno, todo bien con Scrum, por ejemplo, y con las metodologías que gestiona un proyecto y en un alcance que ya existe, ya está determinado, pero ¿qué pasa si yo quiero crear algo desde cero? Y nuevamente, si pensamos como antes se enseñaba, por ejemplo, en las escuelas de negocios, hacer un plan de negocios, ¿no? De sentarse, tomarte 3 meses de hacer investigación de mercado, después plantearte tus escenarios, de identificar tus riesgos. Larga historia, 6 meses o 9 meses después, lo único que tienes es un documento de 50 páginas, pero no has hecho nada en el mundo real. Entonces, las metodologías de agilidad en ese caso surge como respuesta a eso, diciendo, bueno, en vez de planificar, probemos, iteramos y vamos ajustando en el camino con ciertos parámetros que nos ayude a gestionar el riesgo, ¿no? Entonces aquí tenemos las metodologías que hablan sobre el desarrollo de productos o proyectos totalmente nuevos en la definición, donde tenemos algunas como nuevamente las más famosas, el Lean Startup o el Agile acelerado, ¿sí? Si bajamos al cuadrante izquierda inferior, aquí hablamos de las metodologías y del grupo de las metodologías que no solamente habla de la gestión de un proyecto, un producto, sino gestión de las personas y gestión de los recursos en general, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es cómo nos organizamos como equipo, como organización, para trabajar de una mejor forma, para ser más receptivos ante los cambios y más flexibles para responder a las demandas que surgen en el camino. Entonces aquí, nuevamente, algunas de las más reconocidas, el Management 3.0, el Radical Management o Holacracia, que también sí que la han escuchado, y varios libros sobre esta nueva corriente también como método de gestión organizacional que busca eliminar la burocracia y el control, apoyándose en la idea de que las personas, cuando tengan una motivación propia, buscan a contribuir a un propósito en común, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí hay mucha profundidad en cada una de ellas. Y finalmente, el cuarto cuadrante aquí nos habla sobre las diferentes metodologías que dice, bueno, perfecto, ya estoy trabajando de una forma ágil, ya tengo equipos que están dedicados y están utilizando las metodologías ágiles, pero ahora, ¿cómo lo hago sentido a todo a un gran escala? ¿Sí? Entonces, nuevamente, las metodologías de acá tradicionales o de acá funcionan para un proyecto o para un producto, pero si yo soy una corporación que tiene diferentes unidades de negocio, diferentes líneas de negocio, ¿cómo es que integro todo eso de una forma ágil, nuevamente sin caer en la burocracia? ¿Sí? Entonces, aquí es donde están las metodologías de gran escala, algunas de las más famosas nuevamente es, por ejemplo, el llamado SAFe, el Scaled Agile Framework, o el de Enterprise Scrum, entre los demás que se tienen, ¿sí? Entonces, aquí está un poco para abrir el horizonte de qué es lo que asumimos como agilidad. No solamente, como les digo, son las metodologías más sonadas, sino que hay todo un mundo de modelos que se acomodan a diferentes escenarios. Pero en caso de todas ellas, creo que los elementos en común que se comparten es que la agilidad lo que busca es diferenciar crear productos exitosos versus crear productos con éxito, ¿sí? Aquí pongo ese ejemplo de, imagínense, están en NASA y trabajan sobre un proyecto de lanzamiento
de un cohete a la Luna, al Marzo, a donde ustedes quieran, ¿sí? Entonces, en la gestión tradicional y la planificación tradicional, crear un producto con éxito, es decir, cumplir con todos los indicadores, cumplir con el cronograma propuesto, cumplir con el presupuesto, cumplir dentro del tiempo, con recursos contados, ¿sí? ¿Qué pasa? Sin embargo, podemos cumplir con todos los indicadores, pero cuando lanzamos el producto, y en este caso lanzamos el cohete, pues puede ser que a pesar de que hemos cumplido con todos los parámetros técnicos de nuestro proyecto, pues no siempre el cohete va a llegar al propósito, ¿no? De la misma forma, cuando lanzamos un producto comercial, podemos tener todas las estrategias implementadas exitosamente y, sin embargo, no tener la respuesta esperada de los clientes o de los consumidores. Entonces, la agilidad busca validar que lo que se está lanzando, lo que se está proponiendo al cliente tenga el valor y el impacto esperado versus seguir ciegamente las metodologías. Entonces, ahí es donde nace el manifiesto ágil, que digamos ya es un clásico que se habla sobre esto, ¿no? Que mientras que le vemos valor a los artículos que están en la parte derecha, valoramos más los artículos que están en la izquierda, ¿no? Y si lo leemos uno por uno, es que es más importante mantener una buena relación entre individuos y tener las interacciones sobre procesos y herramientas, sobre seguir ciegamente los procesos definidos y las herramientas. Valoramos más el software, o cámbienle la palabra software por producto, funcionando versus la documentación extensiva. Valoramos más la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual y le premiamos la respuesta ante el cambio por encima del seguir a un plan que ha sido definido, ¿no? Nuevamente eso responde a eso, lo que hemos hablado, que los contextos son mucho más cambiantes y más rápido, cambian más rápido de lo que hemos sido acostumbrados, ¿no? Entonces los procesos típicos de gestión han sido pensados en un contexto mucho más estable. Y estos cuatro valores de agilidad están acompañados también por 12 principios, que no voy a entrar ahora en el detalle, pero rápidamente, los 12 principios de la agilidad, y que lo ven transmitido en cualquiera de las metodologías, es satisfacer al cliente con la entrega temprana y continua de valor, aceptar los cambios y aprovecharlos para otorgar ventajas competitivas, brindar entregables funcionales frecuentemente, tener la colaboración, ¿no? Clientes y equipo trabajan juntos durante el proyecto. No es que el cliente dice cuáles son los requerimientos, lo entrega al proveedor y el proveedor se encierra en una cajita negra, trabaja y finalmente entrega algo, ¿no? Sino que es una colaboración constante. Se trabaja en torno a los equipos motivados. La comunicación preferida es cara a cara con el equipo y los miembros, y cara a cara también, entiéndase, incluso sobre todo en la pandemia se ha definido que también puede ser reemplazada por las videoconferencias, sin caer en exceso, por supuesto. Entregas funcionales son la principal medida del progreso, ¿no? Y eso también es algo clave. Obviamente, tradicionalmente, si tenemos un proyecto de 5 meses, hemos avanzado un mes, diríamos que el progreso es de 20%, ¿verdad? Pero en agilidad lo que medimos es cuánto realmente el resultado se ha entregado independientemente del tiempo. Los proyectos ágiles promueven un desarrollo sostenible, es decir, es un maratón, no es un sprint, sino que buscamos tener un ritmo de trabajo que sea sostenible en el tiempo, no quemar al equipo en corto plazo, porque si no, no va a rendir en el largo plazo. La atención continua a la excelencia técnica y buen diseño de mejora de la agilidad, ¿sí? Entonces también, si bien lo que buscamos con la agilidad es acelerar la entrega de valor, también es importante no descuidar la calidad y la excelencia técnica de todo lo que se está trabajando, ¿no? Cumplir con los más altos estándares de la industria, de los materiales o de todo lo que se está trabajando, ¿no? Se premia la simplicidad, ¿sí? De maximizar el trabajo no hecho para enfocarse en el trabajo que va a generar el mayor impacto. Los mejores diseños y requisitos surgen en equipos autoorganizados, en equipos motivados, y buscar mejorar la efectividad del equipo continuamente a través de un feedback y una mejora continua y una cultura de transparencia, ¿no? Entonces, esos, digamos, son los principios complementarios a los 4 valores que acompañan y que pueden ser totalmente transversales, ¿sí? Algunos otros principios,
elemento de construir de forma incremental, entregar valor nuevamente desde las etapas tempranas del proyecto. El famoso MVP, que también seguramente lo han escuchado, pero también es algo importante siempre destacar, que el MVP no es solamente fijarse en las funcionalidades, sino en toda la experiencia de la entrega del producto o proyecto, ¿no? Que tenga los criterios, que no solamente tenga las características esperadas, sino que tenga también la experiencia que rodea el uso de este producto, ¿sí? Y también entender que las metodologías ágiles, como les decía, no es una cura mágica para cualquier contexto, ¿no? Sino que hay contextos efectivamente donde el alcance es el que determina si es que deberíamos utilizar una metodología tradicional o podemos utilizar una metodología ágil. Entonces, en los escenarios donde el alcance, el scope es fijo, ¿no? Y aquí uso el ejemplo, construir un puente tiene un scope fijo. No puedo construir 3/4 del puente porque, por supuesto, no tiene sentido. Pero en este cambio, los recursos y el tiempo son variables, ¿sí? Efectivamente. Entonces, si tengo que construir un puente, pero el tiempo es muy corto y los recursos son muy limitados, pues la calidad de ese puente va a ser cuestionable, ¿no? En cambio, al revés, si que para construir este puente de ciertas características tengo suficientes recursos de buena calidad y el tiempo requerido, voy a tener todos los cuidados y gestionar los riesgos necesarios para incrementar la calidad. En cambio, en agilidad, lo que fijamos normalmente, y por eso que los proyectos ágiles normalmente hablan de un alcance que es incierto, ¿no? En los productos digitales eso se mide por las funcionalidades, ¿sí? Si yo quiero construir un sitio de e-commerce, pues yo puedo definir que lo quiero construir en 3 meses, pero las funcionalidades puedo definir cuáles son los mínimos indispensables y cuáles son algunas que puedo que serían lindas de tenerlo, pero si no las tengo, no se va a caer la experiencia, ¿sí? Sí, son características de valor incremental que pueden variar con el tiempo. Nuevamente, la calidad es finalmente la función de estos 3 variables, ¿sí? Entonces, aquí es también una de las herramientas de cómo escoger en contexto, las metodologías adecuadas dependiendo del contexto, ¿no? Conforme la complejidad y la incertidumbre sobre qué es lo que busco lograr y si es que tengo conocimiento de cómo lograrlo, se va incrementando, más nos enfocamos en la gestión a través de las metodologías ágiles, porque lo que buscamos es reducir el riesgo y la incertidumbre en el proceso que tenemos. Entonces, así es como la agilidad nos ayuda a mitigar ese ambiente tan dinámico y tan cambiante. Entonces, bueno, estamos corriendo con el tiempo, pero simplemente la reflexión de esta charla creo que nuevamente no es una cura mágica, pero tenemos que aprovechar esas herramientas emergentes y las tecnologías emergentes para ser competitivos y mantenernos competitivos en el tiempo, ¿no? Entonces cierro con esta cita de un proverbio chino. De hecho, cuando soplan los vientos de cambio, algunos levantan muros y otros construyen los molinos. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre esa parte y la reflexión que hemos tenido. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces paso a la presentación del programa. ¿Sí? ¿Me confirman si la pueden ver? ¿Todo bien? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, como les decía, gracias ahí, Denise. Como les decía, este es un programa que ha sido totalmente renovado y revisado. Antiguamente ha sido un programa mucho más extenso, pero también, digamos, viendo el benchmark de la oferta internacional y local, se ha definido de reducir el alcance del programa a unos cursos que estén muy enfocados, ¿no? Y el programa se diferencia en estas 4 partes. En aprendizaje práctico y aplicable, la metodología de la enseñanza está centrada en el análisis de casos reales, de traer a los practitioners que están trabajando en el rubro y viven estos temas en el día a día, y que estén relacionados a los desafíos que se viven en las empresas. Otro diferencial de esto, que no solamente son los cursos tradicionales y las clases, sino hay una presencia de una conferencia internacional con un experto
y que tiene la certificación también de la Pacific Business School, a cargo de un expositor con comprobada experiencia internacional en la especialidad en temas relevantes de marketing digital. Los docentes destacados nuevamente son los practitioners, cada uno en su rubro, que tienen la experiencia local e internacional y la formación especializada, ¿no? Entonces, este no busca ser un programa que cubra todos los ámbitos, sino que está enfocado en las personas que ya están trabajando en el rubro del marketing, pero quiere profundizar y quiere adquirir esas herramientas para gestionar efectivamente los equipos y el trabajo que se hace dentro de las áreas de marketing y comunicaciones de una forma eficiente, considerando el contexto actual, ¿sí? El perfil del alumno, normalmente tenemos más o menos la mitad, 54% de las personas con el cargo de analistas, 28% jefes y 10% gerentes. Y las áreas también de donde se desempeñan principalmente es marketing y comunicaciones, pero también hay participación de algunas especialidades, digamos, que son adyacentes a marketing y comunicaciones, como planeamiento, proyectos, servicios, administración, finanzas y, bueno, mercadeo, que también se relaciona con el marketing, ¿sí? Entonces, el programa está formado de esta forma. Son 3 cursos de especialidad y una conferencia transversal que cubre los temas vistos en los 3 cursos. El primer curso es sobre estrategia digital y la transición justamente de lo que se tiene de la web 2.0, de la era definida por esas 3 tecnologías que les hablé, de las redes sociales, la nube y las tecnologías de mobile, hacia la web 3.0, que es algo que actualmente se está desarrollando con las tendencias con blockchain, como la web semántica, como metaverso. El segundo, que es el Agile Marketing, que es lo que hemos visto como un preview el día de hoy, hablar de algunas metodologías de gestión y planificación para el área de marketing. Y la tercera, que es el elemento crucial, que es la data, ¿no? Entonces, aquí el tercer curso es el Marketing Analytics, con la data como base para las decisiones, analítica avanzada, algunos conceptos de Big Data y de inteligencia artificial, ¿sí? No es que vamos a entrar al detalle de desarrollar los modelos predictivos y de crear todo el conocimiento estadístico y técnico, pero es más de conocer las posibilidades, conocer los casos de uso aplicados y con eso trabajar en equipo para desarrollarlos. Entonces, la plana docente, así como lo ven, cada uno en el curso que le corresponde, y ahorita vuelvo con la conferencia también, tenemos a Colomba de la Piedra, que actualmente es la gerente de e-commerce en Telefónica. Anteriormente también ha trabajado muchos años en la industria de e-commerce como gerente en Ripley, ¿sí? Entonces trae muchos casos prácticos de las diferentes industrias aplicadas. El segundo caso está a cargo mío, que bueno, ya me conocieron un poco, entonces no me voy a extender. Y el tercer curso de la data es a cargo de Luis Lévano, que actualmente es también Lead Data Scientist de Grupo Falabella, donde está supervisando la integración de la data y de los casos de uso aplicados que se tiene dentro de las organizaciones. Y creo que Falabella es un ejemplo espectacular, digamos, de lo que se puede hacer en otras industrias también. Finalmente, la conferencia internacional también que se va a realizar después de cumplir con los 3 cursos es sobre el marketing moderno con cloud computing y analytics avanzado a cargo de Omar Flores. Omar Flores es un PhD en Computer Science, es un peruano que también reside en Estados Unidos, es un ex Twitter. Entonces también tiene los casos, digamos, de lo más avanzado y va a traer los ejemplos sobre todo lo que está pasando en un mercado como el de Silicon Valley, que sabemos que está un poco más avanzado que el mercado en Latinoamérica, donde se van a revisar todas las tendencias que vamos a ir hablando durante el programa, ¿sí? Entonces, el programa cuenta con la certificación y el diploma del programa en estrategias de marketing digital otorgado por el Pacific Business Schools y también con un certificado de participación de la conferencia internacional. Como información general, y con eso termino, inicio de clases el 28 de noviembre, de aquí nomás en un par de semanas, más o menos son 2 meses hasta febrero. El horario de clases es de lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche, semanal y modalidad remota, así que igualito que estamos el día de hoy conectados, solamente la conferencia internacional tendrá un horario diferente, que como se menciona aquí va a ser el 4 de febrero en la mañana, ¿sí? De 9 a 12 en el horario de Perú.
Entonces, con eso termino y ahora sí, abro el espacio, nos queda más o menos 10 minutos, si es que tienen algunas dudas sobre el programa. Sí, gracias Dario. Aquí tenemos la pregunta sobre en la parte de los blockchain, NFTs, etcétera, solo será un vistazo a esas tecnologías o se va a profundizar, ¿no? Entonces, a lo que se enfoca son los casos de uso, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos que tener los conceptos de cómo es que funcionan esas tecnologías, pero no es que nos vamos a volver expertos en cada una de ellas, ¿no? Sino vamos a enfocarse mucho más en cuáles son los casos de aplicación empresariales de las tendencias tecnológicas, ¿no? Entonces, así es más o menos la respuesta. En la parte de analítica, sí, también, por supuesto, Google Analytics 4 es, digamos, uno de los cambios más importantes que se ha dado en estos últimos años en el marketing digital. Entonces, efectivamente, con Luis van a cubrir el tema de Google Analytics 4. No estoy tan segura y no sé si Teresa tienes el detalle de si es que se va a enseñar a utilizar Google Analytics como parte del currículo. Bueno, en este caso podría consultar directamente también con la asesora comercial, que en este caso es Magali Monteverde. Voy a escribir por el chat para que puedan entrar en un link directo para conversar con ella. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veo que todo está... Profesora, nos llega una consulta por interno acerca de los casos transversales que se van a tocar durante todo el programa. ¿Son nacionales, internacionales? En este caso, ¿cómo es la dinámica de metodología? Sí, muy buena pregunta y gracias por quien lo ha hecho. Normalmente es un mix, ¿sí? Entonces, como han visto, las personas que están participando como docentes son los que tienen más de 10 años en la industria, tanto al nivel local como seguramente internacional. Entonces, siempre lo que buscamos es que sea un mix de algunas cosas que estén muy cerca a lo que estamos viviendo, de algunas industrias que hemos visto, pero también traer algunos casos de referencia, ¿no? Entonces, en algunos de los casos de los cursos se puede utilizar también, por ejemplo, los casos de Harvard, que ustedes saben, tiene una metodología muy desarrollada para estudiar algunos casos. Entonces, en este caso son, valga la redundancia, casos internacionales, sí, pero en otros casos también es aplicaciones locales, porque creemos que eso a veces puede tener una mayor cercanía y no verse tan lejos, ¿no? Porque a veces cuando vemos lo que pasa en el mercado internacional, el contexto puede ser muy diferente al que estamos actualmente. Entonces, por eso que siempre buscamos equilibrar lo que sea un mix entre los dos. Siempre. Ok. Bueno, estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta adicional, la pueden realizar a través del chat, ya que estaríamos finalizando con el conversatorio. Listo, entonces muchas gracias a todos por conectarse, por escuchar y esperamos verlos en el programa también. Perfecto, profesora. Culminamos con las consultas entonces. Muchas gracias por la excelente exposición. Estimados participantes, aquellos que no han podido llenar la encuesta, les agradeceremos la puedan realizar en estos momentos para poder seguir brindándoles charlas de calidad como la que acabamos de escuchar. Les dejamos nuevamente el link de la encuesta en el chat y la información de nuestra asesora comercial para que puedan contactarla en caso deseen mayor información sobre nuestro programa. Muchas gracias y buenas noches con todos. Gracias, buenas noches.